los bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a leer la última parte del capítulo 27 del Evangelio de Jesucristo según Mateo. Así que preparemos nuestros corazones y nuestros oídos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Mateo 27, 32 en adelante. Dice así la palabra. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidiendo el cuerpo de Jesús, entonces mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id asegurando como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro,
sellando la piedra y poniendo la guardia. Impactante este relato. Es impactante. Se estaban burlando de él y él lo único que podía sentir era misericordia. Lo estaban humillando y él solo tenía misericordia para con ellos y para con nosotros. Dice el verso 40, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Ellos mismos estaban repitiendo lo que él había dicho, porque habían prestado atención pero no habían entendido, porque precisamente era lo que iba a ocurrir, y por eso no iba a bajar de la cruz, porque él sabía que era lo que estaba haciendo. Y también decían otros, los mismos fariseos: a otros salvó y a él no. Estaba para salvarnos a nosotros, no para salvarse él. Para eso dio su vida. Por supuesto que venció la muerte, no se quedó muerto. Nuestro Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y hay tantos aspectos que nosotros vemos aquí que son impactantes, que de verdad nos mueven, nos sacuden. Y si no nos sacuden es porque hay algún problema por ahí, porque podemos entender y ver, digamos, el verso 37 dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y esa era la verdadera declaración, era una declaración verdadera. Pero ellos lo hacían como broma, lo hacían como chiste, lo hacían como mofa, se estaban burlando de él. Pero era la verdad. Dice la palabra en el verso 46, cerca de la hora 9, que son las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era unos momentos antes de su muerte. Estaba afligido, dolido como ser humano, pero estaba a punto de tener la victoria. Ellos dijeron, algunos: está esperando a Elías. No entendían, no lo quisieron entender. Me impacta cuando dice el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y esto que viene, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2. La tela se rasgó en 2. Hubo un gran terremoto y fue tan fuerte que la tela, es que no es algo que se quiebre. La tela, el velo, fue rasgado, el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Precisamente esa es la obra de Jesucristo. Y precisamente por su muerte y por su resurrección, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Podemos entrar al lugar santísimo en cualquier momento, a partir de este momento, porque Él rompió esa división. Ahí solo podía entrar una vez al año el sacerdote y tenía que ir sin pecado. Y si iba con pecado, moría. Nosotros podemos entrar en cualquier momento, porque Jesucristo, como sumo sacerdote, dio su vida por nosotros. Por eso me impacta eso. Dice: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es que fue algo impactante. Es como querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Todavía querían inventarse que era falso. Pusieron la guardia cuando
lo enterraron y pusieron una guardia porque ellos dijeron, recordamos que sus discípulos dijeron que él dijo que iba a resucitar al tercer día y no va a ser que sus discípulos quieran robar el cuerpo. No necesitaban de eso. El poder de Dios no hay que lo detenga. No hay que lo detenga. Y eso tenemos que estar seguros. Así que vamos a ir a orar, pero vamos a darle a Dios nuestra mejor adoración. Lo vamos a alabar, lo vamos a adorar por lo que Él hizo, porque tomó nuestro lugar. Era a nosotros a los que nos correspondía morir, y morir eternamente. Él murió por nosotros, para que tengamos vida, y vida en abundancia, para que nuestra vida sea eterna a la par de Él. Así que vamos a ir a alabarlo. Hoy no vamos a pedir nada. Vamos a alabarlo, a glorificarlo, a darle gracias. Gracias, 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 gracias. No nos cansemos de darle gracias. No nos cansemos de alabarlo y de adorarlo. Y su presencia bendita va a bajar de una manera impactante. Y nos va a llenar. Nos va a cubrir como que fuera un manto. Completamente. Para que entonces podamos levantarnos y salir, porque esto es en lo secreto, y después salir a lo público, afuera, a dar la luz que Dios nos dio, porque Él nos redimió. Dios los bendiga.